Dios les bendiga, mis amados hermanos. Tengan cada uno de ustedes un bendecido día. Les saludamos desde acá de la Iglesia de Cristo Ebenecer en la ciudad de Hermosillo, acá en el estado de Sonora, para poder eh, platicar, conversar un poco de la palabra del Señor. Es una gran bendición para nosotros el que Dios nos permita esto y esperamos en el Señor que usted también sea bendecido, sea edificado con la bendita palabra del Señor y que abra desde ya su mente, su corazón para recibir esta palabra que viene de parte de Dios para su vida y que el Señor haga la obra por la cual Él ha enviado esta palabra. Como siempre me acompaña mi esposa desde acá de la Iglesia de Cristo Bendecer. Bienvenida. Amén, qué bendición el poder estar aquí juntamente con mi esposo y compartiendo de la palabra del Señor, que es un programa que el Señor pues puso en nuestros corazones, ¿verdad? Y es una enorme bendición el poder estar aquí un martes más, así que le damos la bienvenida a todos aquellos que nos escuchan a través de esta plataforma que es una enorme bendición. Aleluya. Entonces vamos a empezar el día de hoy con el tema, bueno, vamos a empezar para continuar, mejor dicho, ¿verdad? Con el tema que le habíamos puesto por nombre el miedo familiar, ¿verdad? ¿Se recuerda usted que le habíamos puesto ese nombre? Y cuando hablamos del miedo familiar, recuerdo yo que el martes pasado hablamos acerca del miedo del esposo a la esposa y de la esposa al esposo. Y pudimos dar cuenta de que el miedo, hermano, es algo terrible porque causa traumas, porque causa dolor en el alma, en el corazón. Y sobre todo el miedo inutiliza a la persona, ¿verdad? El miedo hace que la persona se vuelva inútil y la Biblia dice que la palabra de Dios nos hace aptos, nos hace útiles para toda buena obra. Es por eso que hoy nosotros con el favor del Señor necesitamos ir descubriendo acerca de este miedo familiar y hoy vamos a tratar con la ayuda del Señor tres aspectos. El miedo que le tienen los hijos a los padres, el miedo que le tienen los padres a los hijos y el miedo que les pueden tener a los yernos y a los suegros, perdón. Y es por eso que hoy vamos a iniciar de inmediato con este tema y vamos a empezar por el miedo a los padres. Miedo a los padres. Miedo a los padres. Ok, miedo a los padres, como usted puede ver ahí en la pantalla. Y entonces empecemos a ver lo que dice la Biblia al respecto. ¿Qué dice la Biblia? En 1 Samuel 20:30. Ujú. Entonces Saúl se puso muy furioso con Jonatán y le dijo: tú estúpido hijo de prostituta. Lo maldijo. ¿Acaso piensas que no sé que tú quieres que él sea el rey en lugar de ti, para vergüenza tuya y de tu madre? Ujú. Mientras ese hijo de Isaí esté vivo, jamás serás rey. Ahora ve y búscalo para que lo mate. Pero, ¿por qué tienes que morir?, le preguntó Jonatán a su padre. ¿Qué ha hecho? Ok, ahí dejémoslo. Muy bien. Le digo, ¿por qué tiene que morir David? Le preguntó, ¿verdad? ¿Qué ha hecho él? Pero yo lo que le quiero señalar es lo siguiente. Mire el trato que Saúl como padre le hacía a Jonatán, ¿verdad? Era un trato déspota, era un trato despiadado totalmente. Y mire las palabras que él utilizaba. En primer lugar, Saúl era un padre muy furioso. Él era de aquella película que se llamaba Rápido y Furioso, ¿verdad? Entonces le dijo, tú estúpido. Mire qué tremenda esa palabra, estúpido. Muy fuerte, Lo ¿verdad? maldijo. Obvio, como lo tradujo esta versión. Y la Biblia dice que no digamos a nadie estúpido, porque si no vamos a ser reos del infierno, ¿verdad? Qué Eso dice terrible. la Biblia en el libro de Mateo. Y le sigue diciendo, hijo de prostituta. Bueno, esa palabra prostituta aquí fue muy técnica, pero si la dicen en el lenguaje vulgar, en el lenguaje natural que se utiliza para decirle, para insultar a un hijo al respecto de su mamá, imagínense qué gran insulto el que le está haciendo su propio papá a su propio hijo. Entonces, definitivamente, ahí le está causando unos temores en su alma muy fuertes. Y sigue diciendo esto, yo sé que tú quieres que él sea rey en lugar tuyo para vergüenza tuya y de tu madre. En pocas palabras le está diciendo homosexual, le está diciendo yo sé
que tú perdiste el gusto por las mujeres y que ahora te gusta que él sea rey y que tú vayas a ser reina. Wow, qué terrible, ¿verdad? Para vergüenza tuya, le digo, o sea, quieres dejar de ser rey para ser reina. Eres una vergüenza. Eres como cuando un padre quiere que su hijo sea el mejor futbolista, el mejor basquetbolista, y al hijo no le gusta. Y Exactamente. entonces el padre lo empieza a maltratar, ¿verdad? No, y fíjate que ahorita se me vino a la mente un caso de un papá y un hijo, ¿verdad? Y eso era su primer hijo, pero él lo andaba maldiciendo toda la vida, le andaba diciendo que no era su hijo, que era un inútil, que no servía para nada y que mejor que se muriera y todo eso. Entonces fíjate que este hijo creció con un Entonces, perdón. O, por ejemplo, el papá le pegaron mucho en la escuela y él quiso aprender artes marciales, quiso aprender karate, ¿verdad? Nosotros como padres tenemos una función tan, pero tan importante en la vida de nuestros hijos, porque depende de nosotros cómo queremos que nuestros hijos se desarrollen, crezcan, depende de nosotros también si nosotros queremos que ellos sean independientes o que toda la vida dependan de uno. ¿Por qué? Porque muchas veces al nosotros maldecirlos o al humillarlos o al tratarlos mal, estamos formando en ellos hijos ya sea violentos o hijos súper demasiado tímidos que no quieran ni siquiera hablar o tengan pánico al salir al público. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que desarrollar? Sí, yo creo que estamos teniendo, pero no son problemas nuestros, ¿verdad? Es Sino que ha que estado fallando el internet, fíjate. son problemas propiamente de la conexión de internet, ¿verdad? Entonces, no sé si podemos checar ahorita, desconectate, termina de ahí no, permítame. Disculpen ustedes esa interrupción. Queremos ver que todo esté saliendo bien. Teníamos poca capacidad aquí de nuestro internet, ¿verdad? Entonces queríamos ver si estamos bien, ¿verdad? Entonces queremos ver la transmisión, sí. Esperamos que perdone usted estos inconvenientes, ¿verdad? Pero qué importante lo que mi esposa estaba diciendo acerca de lo de poner nosotros nuestras barbas en remojo, ¿verdad? Con nuestros hijos y que nosotros no querramos que nuestros hijos sean lo que nosotros no pudimos ser, ¿verdad? Y que les podamos provocar ira, que les podamos provocar enojo, que les podamos provocar cualquier malestar y que nosotros podamos también ser libres y que nuestros complejos como personas que no pudimos alcanzar algo les llegue a afectar a nuestros hijos, ¿verdad? Sí, porque mira, en el caso de este padre y este hijo que yo conocí, el gran daño que le ocasionó desde pequeño. Y fíjate que ese muchacho se agarró un vicio, el licor. Fíjate, y él era de aquellos que se quedaba tirado en la calle y se menospreciaba y él decía que no valía nada, que su papá no lo quería, que no lo amaba. Impresionante eso, ¿verdad? ¿Ya? Y le tenía un temor también a él, porque le tenía miedo. Sí, por eso, ¿verdad? Estamos viendo aquí el caso típico de Saúl. Ahora, si seguimos leyendo aquí en el versículo 33, acá, pongámoslo acá en el versículo número 33, para que tú puedas seguir leyendo por ahí. Dice, lo voy a leer yo para mientras, dice, y entonces Saúl le arrojó una lanza a Jonatán con la intención de matarlo. Mire qué tremendo ese trato, mire, impresionante, porque aquí vemos lo siguiente. Primero le dijo primero estaba furioso Saúl y le dijo, eres un estúpido. Vamos a señalar estos insultos que le fue haciendo Saúl a su hijo. Eres un estúpido. Luego le dijo, hijo de prostituta. Luego le dijo que era un homosexual. Y entonces ahí, hermano, ya lo tenía denigrado. Y por último, hermano, le arrojó una lanza con la intención de matar a su hijo. Perdóneme, es que eso no es normal, que un padre quiera matar a su hijo. Eso no es normal, eso es alguien que está endemoniado, alguien que perdió la conciencia, alguien que necesita que le ayuden, que le ministren. Por eso es que los hijos, mire,
no es que los hijos no quieran a los padres o no es que los hijos no quieran ser cariñosos. Lo que pasa es lo siguiente, es que los hijos no le pueden mostrar el amor al padre que le quisieran mostrar, porque los padres son muy violentos, los padres son muy furiosos y entonces el hijo le tiene miedo. Qué triste que un hijo le tenga miedo a su padre para decirle te amo, ¿verdad? Sí. Qué duro eso, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que entenderlo, de que nosotros debemos de despojarnos de ese miedo. Entonces cuando seguimos leyendo acá la escritura, en el versículo 34, ¿qué dice? Así que Jonatán dejó la mesa enfurecido y se negó a comer durante ese segundo día del festival, porque estaba destrozado por la vergonzosa conducta de su padre hacia David. Mire, impactante el producto que provoca un padre enfurecido y que le causa temor a su hijo. Número uno, que el hijo, mira qué tremendo esto, que el hijo deje la mesa. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los hijos son pámpanos de olivo alrededor de la mesa del hombre que teme a Jehová, y que su mujer es como fecunda vid en los lugares internos. Entonces el hijo deja la mesa, pero la deja de una manera muy triste, la deja enfurecido. Lo mismo que le pasó al papá aquí de estar furioso, ahora se le pegó a Jonatán. ¿Por qué? Porque el miedo que Jonatán le sentía a su papá abrió una puerta para que entrara esa furia, como un mecanismo de defensa hacia su papá, ¿verdad? Esa ira, ese enojo. Y lo otro, mire, se negó a comer. Y estaban en un día de fiesta, estaban en una temporada de festival. Entonces, ¿qué fiesta iba a haber si estaban tratando mal a Jonatán? Entonces se negó a comer. Hacia hijos que se niegan a obedecer, por eso dice: padres, no exasperéis a los hijos. Hacia hijos que se niegan a hacerle caso a los padres, hacia hijos que se niegan a ir a la iglesia, porque los papás en la iglesia son un amor con todo mundo, pero en la casa son unos ogros. Y entonces los hijos se niegan a comer la palabra del Señor. Y la última, estaba destrozado porque sentía vergüenza de la conducta de su papá. Y muchas veces los hijos se avergüenzan de la conducta de los padres, porque a veces los que se comportan como niños son los padres y no los hijos, ¿verdad? Y a veces sus actuaciones son con inmadurez. Sí. ¿Ya? Entonces, es lo que también, pues a él no le pasó esto, pero a veces la inmadurez de los padres provocan vergüenza a los hijos, porque te has dado cuenta que hay hijos también que no quieren ni que sus padres los vayan a traer a la escuela o la universidad. Sí, porque les da vergüenza su forma de actuar. Exactamente. Entonces miren qué papel tan importante jugamos nosotros los padres, que no debemos exasperar a los hijos. Ajá, y no podemos también que ellos se avergüencen de nosotros, ni que nos tengan temor, ni que para nosotros seamos unos ogros para ellos, ¿no? Sí. Por eso es que nosotros, amados hermanos, debemos de analizar bien cómo es nuestra conducta y pedirle a Dios que nos ayude, pedirle a Dios que nos auxilie para poder alcanzar aquellas cosas por las cuales nosotros hemos sido alcanzados, ¿verdad? Y es que lamentablemente el carácter, ¿verdad?, es el que creo yo, arruina familias, arruina hogares. ¿Por qué? Porque hay muchas veces los caracteres de las personas son muy airados, ¿verdad? Bastante. Y yo a veces pienso también que los padres quieren educar con imponencia, ¿verdad? Con mano dura, y lo que eso provoca es que los hijos se aparten. Uno, que tengan miedo, porque estamos hablando del miedo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros queremos corregir con mano dura, con violencia, les provocamos un gran miedo a los hijos. Y el miedo abre la puerta a que ellos sean más violentos que el papá. Exactamente. Súper más violentos. Y llega un punto en que los hijos crecen y los padres envejecen. Sí. Y entonces ya el miedo se vuelve al revés. Ya el papá ahora le tiene miedo al hijo. A los hijos. Entonces ahí vamos con ese tema ahorita. Entonces miremos ahora, hablemos un poquito ahora del miedo a los hijos. Mire, me llama la atención esta foto, cómo esta mamá le está hablando a su hija, y mire la actitud de la hija, y la mamá casi que queriéndole hacer entender muchas cosas, ¿verdad? Y entonces, pero mire, leamos unos versículos bíblicos para entrar en el contexto.
Leamos qué, Proverbios 29, 15. Ajá, ¿qué dice? Dice, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Ok, mire el primer pasaje que acaba de leer acá la pastora, dice, la vara y la reprensión número 1 dan sabiduría, ¿verdad? El niño consentido avergüenza a la mamá. Entonces, es importante que en los hogares haya vara y haya reprensión, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque los hijos necesitan sabiduría. ¿Por qué? Porque si al niño se le consiente, el niño va a avergonzar a la mamá. Mire qué impresionante. Da a entender que de cierta edad hasta cierta edad, la mamá juega un papel importante En la formación en la formación del bebé, Ajá. dándole vara y dándole una reprensión, o sea, corrigiéndolo y enseñándole cómo se debe de comportar en muchas cosas, ¿verdad? Pero mira cómo el enemigo ha querido tergiversar eso, ha querido que no se cumpla el propósito de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ahora uno quiere corregir al hijo y el hijo te quiere corregirlo a uno. Sí. Y ahora, viste que en Estados Unidos hasta los niños llaman a la policía, al 911, porque se quejan de que los padres les están pegando. Porque lo que pasa es que también un extremo llama a otro extremo. También los padres abusaron de la forma en corregir a los hijos. Y desafortunadamente ahora hay padres que violan a sus propios hijos también. Sí, y entonces es un mecanismo de defensa, ¿verdad? Pero para eso es que nosotros estamos conociendo la palabra del Señor, de que nosotros debemos de aplicar la vara y la reprensión, pero debemos de saber cuándo aplicar la vara y cuándo aplicar la reprensión. Para corregir a los hijos, el mejor lugar para corregirlos es en la casa. En el hogar, cuando sí. usted los quiere corregir en la calle, cuando usted los quiere corregir en una reunión familiar, en un cumpleaños, tiene que saberlo hacer, tiene que apartarlo del lugar visible, llevárselo a un lugar aparte, al carro o al baño, regañarlo o corregirlo, pero no en público, porque en público lo que se hace es avergonzarlo a él, y él, como se siente avergonzado, quiere defenderse no del padre, sino que quiere defenderse de la vergüenza que le está ocasionando el papá o la mamá en la forma que lo están corrigiendo. Claro que y entonces cuando un hijo recibe un castigo en público, él responde como mecanismo de defensa, y entonces esa respuesta es una vergüenza al padre, es una vergüenza a la madre, porque lo está haciendo quedar mal. Y es que el hijo lo único que está haciendo es defendiéndose de una mala corrección. Por eso es que debemos de saber cómo tenemos que corregir a los hijos, cómo tenemos que reprenderlos, para que el miedo en ellos no abra la puerta a un descontrol y que se pongan abusivos con nosotros. No, y la Biblia dice, instruye al niño en su camino, ajá, y aún para cuando que fuere viejo no se aparte de él, sí. ¿verdad? Entonces, aquí lo dice la palabra, que uno como madre debe de instruir al hijo con sabiduría, y cuando es necesario tener la paleta correctora, pues hay que darle esos paletazos, ¿verdad? Pero ¿qué se hace cuando ya los hijos están grandes? No, ya son adolescentes. Lo que pasa es que cuando ya los hijos son adolescentes, porque hubo una mala formación. Si el árbol crece torcido, porque desde pequeño está torcido. O sea, ya de grande ya no se puede enderezar, a no ser por el Espíritu Santo. Y si hubiera un padre que te dice, ahora, pastor, pero ¿qué hago para corregir ahora a mis hijos? Están todavía en mi casa, viven conmigo, pero ya son adolescentes. Bueno, entonces ahora lo que el padre tiene que hacer es meterse con Dios, dejar que el Señor obre en la vida del padre, que el padre, con el testimonio del cambio que él tiene, el poder de Dios va a obrar para que venga la operación del espíritu de Elías, que va a hacer volver el corazón del padre al hijo. El padre va a decir, no, me estoy portando mal, no he hecho bien las cosas, y entonces va a haber una influencia espiritual ahí, a tal punto de que va a provocar que se toque el corazón del hijo para que pueda volver a la obediencia del padre, ¿verdad? Esa intervención divina de parte del Señor, sí, ¿verdad? Pues no se puede, por eso es que, pero nosotros necesitamos intervención divina como una medida preventiva para corregir a los hijos, y una intervención divina como curativa para ya corregir el daño que se pudo haber hecho, ¿verdad? Y yo creo que también en el padre, ¿verdad? Una intervención divina, ¿verdad? Para que si es demasiado rígido,
pues como que le baje un poquito, ¿no crees? Claro, claro. Entonces sigamos leyendo, por favor, ahí. El versículo 25, Proverbios 17, ¿qué 25. dice? El hijo necio causa enojo a su padre y amargura la que le dio a luz. Mira qué tremendo esto, pues, qué impresionante esta situación. El hijo necio causa enojo a su padre Ujú. y Y amargura ahora, a su madre. mira cómo evoluciona lo siguiente. Ahora estamos hablando que el niño Avergüenza. era avergüenza y ahora Ujú. esa vergüenza ahora ya le causa Enojo enojo al al padre. papá y ahora ya evolucionó porque le Amar- causa amargura a la que a le su dio a mamá. luz. Pero ¿por qué le causa enojo y amargura? ¿Por qué? Porque es un hijo mal Necio, criado, mal que formado, fue mal formado, mal mal educado. educado. Y entonces los frutos que ese hijo está produciendo es enojo y amargura. Pero el enojo y la amargura son frutos que los mismos padres sembraron en él, que los mismos padres cultivaron en él. O sea que el padre está cosechando enojo porque fue lo que él sembró, porque era muy enojado para corregir. Y la madre está cosechando amargura porque tampoco pudo corregir sabiamente al hijo. Y entonces hoy ambos están recibiendo lo que sembraron. Sí, Y, qué terrible. y entonces no es que el niño, por eso es que hay padres que le tienen miedo a sus hijos porque los mal educaron, los mal formaron y ahora tienen un monstruo como hijo. Tienen un monstruo que dice palabras vulgares, tienen un monstruo agresivo que les quiere pegar, porque hay hijos que les pegan a su mamá, Sí, claro, sí, hay hijos fíjate. que les pegan a su papá. No, yo conozco un par de casos de que el padre fue muy rígido con su hijo, muy fuerte, ¿verdad? Y fíjate que cuando creció el hijo, el mismo hijo le pegaba a su papá. Tremendo, Y entre los dos se pegaban, pues. Y tremendo. hay casos así en que padre e hijo se pegan como que si fueran desconocidos totalmente, ¿no? Sí, Pero ¿por qué pasó eso? Porque desde pequeño, ¿verdad? sí, No hubo una corrección de vida, sino que fue una corrección al humanismo, siento yo, ¿verdad? A la sí, carne. de una manera carnal. Sí, no conforme a la palabra del Señor, ¿verdad? Y pues ahí, ¿qué se puede hacer? Más que solo, como tú decías, pedirle al Señor que envíe el espíritu de Elías para que restaure esa relación entre padre Por e eso es hijo. que dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera Todo todo miedo. Entonces, lo que hay que hacer ahí es pedirle a Dios que nos visite con su amor para que ese amor corrija en nosotros la multitud de defectos que tuvimos como padres para corregir a nuestros hijos. Por eso la Biblia dice que el perfecto amor cubre multitud de faltas, multitud de errores. Entonces, que venga el amor sobre los padres para que corrija esos errores y que venga el amor sobre los hijos para que les eche fuera el temor, para que eche fuera el temor de la casa y haya una libertad completa. Ahora, sigamos avanzando ¿Cómo se va acá. trasladando eso de generación en Sí, generación, verdad? sigamos avanzando esto acá. Miremos aquí Proverbios 1:8. ¿Qué dice? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Mira qué tremendo. Ahora, si seguimos viendo esto a detención, miremos lo que dice la palabra instrucción. La palabra instrucción, La palabra hebrea 41-48, ajá, musar. musar, ajá. Musar, ok. ¿Qué significa castigo, reprensión, advertencia o instrucción? También restringir, censura, consejo, corrección, corregir, disciplina, doctrina y enseñanza. Ok, entonces mire, oye hijo mío, la instrucción de tu papá. Entonces aquí vemos qué le toca a cada padre hacer. Por ejemplo, al padre le toca dar una instrucción. Por ejemplo, aplicar el castigo. Ujú. Por ejemplo, aplicar la advertencia, dar las instrucciones en casa, restringir permisos, horas de salida, De entrada, horas de ¿verdad? entrada, horas de usar el teléfono o los medios digitales, Hora de dormir. hora de dormir, hora de jugar, hora de utilizar la Play. Ahí le corresponde al padre, pero debe ser un mutuo acuerdo con la mamá para que a dos puyas no hay toro valiente, dice un dicho, ¿verdad? Ujú.
también significa corregir o disciplinar, porque el papá es el encargado de disciplinar cuando las cosas se están saliendo de control. ¿Por qué? Porque si no, el hijo a la mamá no le va a tener miedo, a menos de que por eso es que la mamá, al ver que el papá no corrige, se vuelve un ogro, ¿va? ¡Ah! Porque como no puede dominar por su naturaleza, entonces tiene que exagerar en el enojo. Por eso es que todo efecto tiene una causa y toda causa un efecto. Entonces al padre le corresponde dar la instrucción. Ahora, pero miren lo importante aquí, la enseñanza le corresponde a la mamá. ¿Y la enseñanza qué quiere decir? Dice que es un precepto, No, o pero es una palabra hebrea 8451, que es la Torah, Torah, es la Ujú. ley. Ajá. y que significa precepto o estatuto. El Pentateuco, Pentateuco. ajá, derecho, dirección, enseñanza, legal y ley. Ok, entonces, mire, aquí viene algo muy, el Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces a la mamá le corresponde saber la Biblia, Enseñarle. enseñarle Educarlo con a la través de Biblia, la Biblia. con la Biblia. Ujú. Porque tú le puedes enseñar a la nena a lavar los platos, a que te ayude a poner la mesa, y eso está perfecto, a que ayude a barrer, a que hagan su cama, eso está perfecto. Pero esa enseñanza sin la Biblia no va es a ser- completa. no va a funcionar. No es completa, porque está haciendo un buen hábito en lo En secular, pero no va a ser un buen hábito en lo espiritual. Entonces la mejor manera de enseñar a un hijo es con la palabra del Señor. Y entonces a la mamá eso le corresponde en los primeros años De de vida. vida. Y luego le corresponde también al padre, porque el padre da el musar, como vimos aquí, que Ujú. también es un tipo de Doctrina y enseñanza. enseñanza, Es una dice, doctrina y ajá. es una enseñanza, ¿verdad? Entonces la mamá como que pone las bases cuando bases. están pequeños, ¿verdad? La mamá les enseña con historias bíblicas para que Ujú. se vayan a dormir y luego cuando van creciendo ya el papá da una enseñanza más sólida, ya da una enseñanza conforme ellos van creciendo. Pero ambos, el papá y la mamá, tienen que enseñar con base a la escritura. Sí. Ahora, para que el papá y la mamá enseñen en base a la escritura, tienen que aprender la palabra también, tienen que Tienen que congregarse, tienen que estudiarla, sí. doctrinarse, porque los papás le traen a uno, a su hijo rebelde y quieren que uno agarre una varita mágica, ¡pum!, que lo toque y que lo vuelva un hijo sujeto, o que quiere que uno le haga una oración y con esa oración, ¡pum!, Él el vaya a hijo vuelva. cambiar, sí. Y si uno ora y no pasa nada, el pastor no tiene unción. Ah, ¿cómo no? Y ellos tratándolo mal en la casa, ellos tratándolo mal. Entonces, nosotros debemos de entender que los hijos son lo que son por lo que el padre es. Sí, qué tremendo, ¿verdad? Ujú. Qué responsabilidad la que como padres tenemos, ¿verdad? De cómo Sí. vamos a instruir, a enseñar, a corregir a nuestros hijos para que sean hijos de bien más Cuando, adelante. cuando eso no sucede, entonces veamos el ejemplo aquí a la luz de la palabra de algunos hijos mal portados y que su papá les tenía miedo. Leamos aquí, por favor. 1 Samuel 2:12. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. ¿Sigo? Sí, por favor. El 17. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. Ok, hasta ahí dejémoslo. Muy bien, entonces mire lo importante, mire cómo va pues. En primer lugar, ya no le tenían respeto al papá porque los papás no supieron inculcar eso en los hijos. Ujú. Y entonces eso evoluciona y ahora estos hombres eran unos sinvergüenzas. ¿Por qué? Porque recuérdese que los papás avergonzaban a los hijos y después los hijos devolvieron eso en amargura y se convirtieron en unos sinvergüenzas. Ya no tenían vergüenza pena de de nada, nada, sí. ya no tenían pena de nada. ¿Por qué? Porque los papás los habían avergonzado tanto que ellos ya les valía el mundo. Se sí. curtieron. Y entonces lo siguiente fue que ya no le tenían respeto a Dios. Y lo Tremendo, otro ¿verdad? es que sí, que el pecado era muy grande porque llegaron a menospreciar las ofrendas del Señor, llegaron a menospreciar las cosas del Señor. Y ahora agárrense con lo que le voy a decir. La ofrenda del Señor se llama Jesucristo. Y entonces un hijo mal educado, un hijo mal instruido,
es un hijo que es furioso y que es un sinvergüenza, que no tiene respeto y que menosprecia la ofrenda del Señor. La principal ofrenda del Señor se llama Jesucristo. Mire que Pierden el miedo al Señor, ¿verdad? ¿Pero pierden por el qué? miedo al Porque Señor desde totalmente. pequeños no se les inculcó eso. La Sí. madre, ¿verdad? No les inculcó el temor al Señor Sí, y ya de grandes se avergonzaban del Padre y ni no respetaban al Señor. Pero mira qué tremenda esa historia, porque si leen esa historia, sí. estos hijos de Elí eran Sigamos tremendos. leyéndola. Ahí dice la... Sigamos leyéndola. Miremos aquí el siguiente. Aquí se apacha, mire. Ok. Dile. Segunda de Samuel 2:22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo Ok. de reunión. Ok. Qué terrible. Ahora, mire, ya no solo menospreciaban, eran unos sinvergüenzas. O sea, ahora Elí llegó a una edad que ya era muy viejo y ya no podía corregir a sus hijos, ya les tenía miedo. Se había salido todo de control. A él le podían decir de todo lo que sus hijos hacían, que él ya no podía hacer nada. Inclusive dormían, tenían relaciones sexuales con las mujeres que cuidaban la puerta del tabernáculo. O sea, ellos eran sin control. Wow, sí, hacían lo que indómitos. querían ellos y no respetaban ni siquiera la casa del Señor, Sí, ni a las hermanitas, porque eran sí, o sea, las- ellos no les importaba nada. nada. Pero Elí ya no podía hacer nada, porque les tenía miedo y porque ya era muy viejo. Ya estaba Sí. acostumbrado también Elí y supo que había hecho un mal trabajo. Ahora, si seguimos leyendo aquí el versículo 23, Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. ajá, No, hijos míos, ¿por qué no es buena fama lo que yo oigo? Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ok, entonces miremos aquí otro aspecto importante. Estos hombres no tenían buena fama. Sí, pues. Buena fama. Y lo otro es que hacían pecar al pueblo, pero ahora yo le digo una cosa. Todo parte de la educación, todo Ujú. parte de lo que los padres van a la hacer. Mire, formación. para educar a un hijo, hay padres que no fueron a la escuela y educaron buenos hijos. Sí. Porque lo que se necesita es la unción de Dios, el temor a Dios y inculcarles a los hijos a que amen a Dios. Porque cuando no se les inculca que amen a Dios, no tienen buena fama. Y agárrese, Elí era el pastor de esa iglesia y mire cómo tenía a sus hijos. Entonces yo me pongo a pensar y digo, Dios mío, qué tremenda responsabilidad la de uno. Pero también ustedes como padres, que también lo somos juntamente con nosotros, tenemos esa misión de poder corregir a nuestros hijos, ¿verdad? Fíjate, terrible porque hay niños que ni siquiera saludan, Sí, ¿verdad? Y eso es importante también, que desde casa les enseñemos a que saluden, a que respeten a los ancianos, sí, ¿verdad? sí. A que den gracias o que saluden, Dios te bendiga, buenos días, adiós, Claro. y todas esas cosas, pues. sí. Y eso se ha dejado, ya no se le inculca eso a los niños. Ya no, para Ya. nada. Y entonces por eso es que nosotros tenemos que ver esas cosas. Ahora, sigamos leyendo el último versículo. ¿Qué dice ahí? El 25. Ajá. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Dice. Ok, entonces miremos lo siguiente. Ellos ya no oyeron la voz de su papá. Ya no lo oyeron, porque ya les valía del norte lo que el papá decía, ¿verdad? Sí, le Ya a ellos importaba. ya no le importaba nada. Era como y- que si no existiera, ¿verdad, Eli? Sí. Ujú. Prácticamente. Definitivamente llegó un momento en que el papá dejó de existir, ¿verdad? Llegó un momento en que el papá ya no, Como que murió para ellos, le valía como que si no existiera realmente, porque no Sí. le obedecían, no le hacían caso. Pues, ¿verdad? porque el papá hizo una mala siembra. Es que, Y yo creo que hasta le tenían miedo también a los hijos, ¿verdad? El sacerdote Eli. sí, no, Porque no los corregía. por eso, amor, Ujú. por eso, porque les tenía miedo, Ujú. porque él hizo una mala siembra, Ajá. ¿verdad? Entonces, ahí vemos algo muy importante, que los padres tenemos una gran oportunidad de sembrar en nuestros hijos. Y qué tipo de semilla estamos sembrando, qué tipo de cosas estamos sembrando en ellos, porque lo que sembremos en ellos, eso vamos a cosechar. Ahora, con esto ya me despido porque el tiempo ya nos agarró, ya nos avanzó bastante.
Ahora, yo te digo algo y te lo dejo aquí en tu corazón. Si tú hiciste una mala siembra como padre, o estás haciendo una mala siembra como padre, y hoy tienes un hijo de cualquier edad, un niño, un adolescente, una señorita o un jovencito, y, y no lo puedes dominar, ya no lo puedes dominar. Yo lo que te aconsejo es que te rindas a Dios, que le pidas perdón a Dios tú como padre, y que le pidas al Señor que derrame el perfecto amor para que eche fuera ese miedo que tú le sientes a tu hijo, pero que también derrame ese perfecto amor sobre tu hijo para que Dios eche fuera ese miedo que tiene tu hijo hacia ti y que abrió esa puerta, el miedo, para que entre el enojo, la furia, y que ahora él se ponga furioso contra ti, porque tú en un tiempo eras furioso con él. Entonces, que Dios nos ayude a corregir nuestros pasos y que podamos alcanzar aquello por lo cual hemos sido alcanzados. Sí, yo creo que el llenarnos del amor de Dios va a hacer que cubra ese temor, no solo en los padres, sino que también en los hijos. Y creo que todavía hay esperanza, porque en Cristo Jesús sí se puede. Si tú tal vez ya tienes hijos grandes y tú dices, bueno, yo ya no puedo hacer nada, mis hijos están grandes, ya eché a perder. No, todavía está un tiempo de gracia donde va a haber un derramamiento del espíritu de Elías para que sea restaurada esas vidas de hijos a padres y de padres a hijos. Y si tú le pides al Señor que venga el espíritu de Elías sobre tu vida, sobre tu hogar, yo creo que algo poderoso va a hacer el Señor en sus vidas, y de una manera sobrenatural el Señor va a traer esa restauración sobre sus vidas. Así que la clave que hoy el Señor te quiere dejar, la palabra que el Señor quiere dejar en tu corazón, es que te llenes del amor de Dios, porque el amor de Dios cubre multitud de faltas. Y si tú fallaste con tus hijos, el amor de Dios va a cubrir en ellos esa falla que tuviste. E igual para ti también, si tus padres fallaron contigo, llénate del amor de Dios y eso va a cubrir y va a hacer de que tú puedas ver y puedas tratar de una manera diferente, ya no como te trataron, sino que como Dios quiere que tú trates, y te trates también a ti mismo, porque tú tienes que amarte también a ti, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo puedo dejarte en tu corazón, que te llenes del amor de Dios. Amén. Y ya para finalizar quiero dejarte esto: ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. 1 Pedro 4:8, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, definitivamente, una de las palabras para decir pecado es errar en el blanco. Como padres, a lo mejor pudimos haber cometido errores, multitud de errores, porque pecado es errar, ¿verdad? Multitud de errores, pero el perfecto amor cubre esos pecados y echa fuera todo temor. Así que en el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, y si el Señor lo permite y lo quiere, nos vemos el próximo martes a las 10:30, ¿verdad? Amén. Aquí en nuestro programa Conversando de la Palabra del Señor. Bendiciones y hasta el próximo martes. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.